Recuerdo algo, dos cosas. Yo no sé si lo están haciendo o no, pero yo le mando a Emanuel y a Leda un devocional, que es un link para hacer clic, es del Camino de la Vida, que es muy bueno. ¿Lo reciben? Si no lo reciben, todos miren para allá. ¿Lo estás recibiendo, Emanuel? ¿No lo estás recibiendo? Leda sí. Y la idea era que lo pongan en el grupo de la iglesia. Les cuento, con ese devocional que lo hace Cornelio Rivera, que es un par de minutos, yo lo utilizo para mandárselo a mis amigos, cristianos y no cristianos. Y he visto personas no cristianas interesarse por el Evangelio. Entonces, si alguien lo quiere, me lo pide a mí, yo lo agrego en el teléfono y se lo mando, se lo envío todos los días, pero reenvíenlo. ¿Para qué? Para que más personas conozcan a Jesús. Ahora vamos a estudiar. La última vez que estuve aquí les prometí algo, me acordé y lo cumplí. Dije que íbamos a estudiar sobre la justificación, pero antes vamos a orar, ¿les parece? Señor querido, gracias en esta oportunidad por estar nuevamente juntos. Te agradecemos, querido Dios, porque siempre estás presente en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad y porque ahora vamos a estudiar. Queremos escuchar tu voz en el nombre bendito de Cristo. Amén. Bien, ¿quién escuchó alguna vez algo sobre la justificación? Vamos a cambiar la pregunta. Por favor, levanten la mano todos aquellos justos o justas. Hay alguien que hace así. No. Levanten la mano los que son justos. Ok, levanten las manos los que han sido justificados. Ese es un problema, gracias Emanuel, es el único justo, por eso vive como un justo. El gran problema que muchas veces venimos domingo tras domingo, pero no investigamos lo que la Biblia dice. Y yo me acuerdo que por una conversación que tuvimos dije, bueno, vamos a ver el tema de la justificación. La justificación no tiene nada que ver, como se dice muchas veces, con la reforma, empezó mucho antes, la enseñó el apóstol Pablo y lo vamos a ver ahora, pero es algo fundamental en la salvación. Y lo vamos a hacer fácil. Imagínense, acá está el Señor Jesús y acá está Raúl. Raúl, pecador, perdido. Cristo, santo y justo. ¿Qué hace Cristo? Toma su justicia y la pone en Raúl. Y toma a Raúl y lo pone en Cristo. Si yo tapo la parte de arriba del micrófono, ¿lo pueden ver? No. Supongamos que no y supongamos que mi mano fuera grande, no lo podrían ver. ¿Por qué? Porque estamos fusionados o escondidos en Cristo. Y ese es el concepto que a veces nos falta entender. Quizás yo no hago tal o cual cosa porque me están viendo. Entonces no quiero que me vea el pastor o que me vea Emanuel o que me vea alguien. Pero Dios está siempre presente. Ahora, al haberme fusionado con Cristo, hubo un intercambio. ¿Dónde ocurrió ese intercambio? En la cruz. En la cruz. Podemos ver el ejemplo de la justificación desde el Génesis en adelante. En el Génesis vemos que Adán y Eva fueron justificados y fueron revestidos y Dios le dio pieles. Seguimos mirando Génesis y vemos un ejemplo perfecto con Abraham e Isaac. Y sacan a Isaac y lo reemplazan por el cordero, que nosotros siempre decimos Jehová Jireh. Ese cordero que estaba ahí fue el reemplazo y hubo un intercambio. ¿Cuál fue el intercambio? ¿Quién estaba acostado a punto de morir? Isaac. Isaac sale. ¿Quién llega ahí? Es un intercambio. Cristo ocupó nuestro lugar. Y hay muchas religiones, pero hay un solo camino, una sola verdad, que es la vida, que es Jesús. Y la justificación distingue a cualquier religión, ¿por qué? Porque se basa en dos cosas, gracia y fe. Cosas básicas que sabemos de memoria, gracia y fe. Gracia es el don no merecido, pero fe es mucho más. Hay un solo requisito para que la persona sea salva y es creer. La persona puede entender todo, pero si no cree, no le sirve. La fe es mucho más que intelectual, la fe es mucho más que una emoción. La fe es colocar, transferir mi vida
a la persona de Jesucristo. Cuando vamos a mirar la Biblia, en Hebreos 12 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Veo que lo están buscando, búsquenlo. Hebreos capítulo 12. Vamos al capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el 12 dice que Jesús es el autor y Jesús es el consumador. Por eso la fe tiene que estar puesta en alguien, no en algo. A veces decimos, la fe tiene que estar puesta en el objeto de la fe. Bueno, yo hoy prefiero decir, la fe tiene que estar puesta en la persona de la fe. Hebreos capítulo 11, ¿lo tienen ahí? Empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí sabemos lo que es fe. Algo que espero, aunque no lo veo. Pero cuando sigue y habla de muchas personas que fueron haciendo diferentes cosas por la fe, pero cuando voy al capítulo 12 de Hebreos, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y acá dice, ¿quién es Jesús? El autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor y el consumador. Y habla del gozo puesto delante de él. ¿Saben que nosotros somos el fruto de su sufrimiento o el fruto de su aflicción? Jesús no es que sufrió en la cruz y quedó sufriendo. Jesús sufrió, pero se gozó porque sabía que muriendo en la cruz, derramando su sangre, podía limpiar todos nuestros pecados. El velo del templo se rasgó y eso nos daba a nosotros entrada directa al Padre. Entonces, antes que entremos de lleno con la justificación, el entender la justificación hace que yo pueda tener un intelecto abierto para saber que yo vivo en la presencia de Dios. No es que voy a buscar la presencia de Dios, es que en todo momento y en todo lugar. El salmista en el Salmo 139 lo describe espectacular, cuando dice, ¿a dónde me voy a esconder? Si voy al cielo, allí está Dios. Si bajo a lo más hondo, a lo más bajo de la tierra, ahí está Dios. Donde quiera que vaya, ahí está Dios. Antes que yo hable, Dios ya lo sabe. Bueno, ¿alguna vez se preguntó por qué a los cristianos les cuesta tener intimidad con Dios? ¿Nunca se preguntó eso? ¿Alguna vez sintió el abrazo de Dios? Cuando he estado enfermo, necesitaba un abrazo, pero necesitaba un abrazo que sea más tierno que el de Adri. Entonces le pedí a Dios que me abrace. Y suena hasta místico, pero sentir el abrazo de Dios es sentir el amor de Dios y saber que su presencia es real. Es poder hablar con Dios en manera totalmente abierta, siendo totalmente vulnerable. A veces los cristianos son muy hipócritas cuando oran. Oran tratando de buscar palabras difíciles, oran diciendo, Señor, ahora vamos a tu presencia, bla, 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 y usan palabras difíciles. Cuando realmente por ahí tenemos que orar, Señor, estoy cansado, no me aguanto más, esto no lo entiendo. Y de golpe viene el siervo apacible de Dios y me consuela y me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es eso? Eso es el mimo, el abrazo de Dios, el chineo de Dios, diríamos en Costa Rica, que lo podemos disfrutar. Ahora, vamos a Romanos capítulo 3. Y, como siempre les digo, me paran donde sea, en el momento que no entiendan, y vamos a mirar Romanos capítulo 3, diferentes formas de la justificación. Vamos a mirar Romanos capítulo 4, un ejemplo de la justificación. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios, ese es el resultado de la justificación. Pero lo primero, el significado de la justificación. Yo empecé dándolo con un ejemplo, un intercambio. El intercambio de Cristo en mí y yo en Cristo y somos uno. Solamente si entendemos eso ya estaría. Y de hecho, la morada del Espíritu Santo, el hecho de que Dios venga a vivir a mi vida, que es un privilegio que no merezco, es algo que deberíamos conocerlo todos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero fíjense, cuando pensamos en el significado de la justificación, hay diferentes formas. Y no me gusta utilizar palabras que no son en español, pero en el Antiguo Testamento se habla de la justificación. En el Nuevo Testamento se habla de la justificación. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea es sadak y en el griego es dikaio. ¿Y qué significa? Anunciar un veredicto favorable. Y es tan simple que es atribuir justicia a un culpable. ¿Qué pasaría si una persona va al juez y dice, yo soy culpable, pero el juez, después de todo el juicio, le dice, sos inocente, salí y no hay ninguna condena? ¿Esa persona es culpable o inocente? Pero había hecho un delito. ¿Cómo se va a sentir la persona? ¿Y cómo debería sentirse sabiendo que el juez lo declara inocente? Lo que hizo Dios, nosotros nacimos pecadores, separados de la presencia de Dios y nuestro destino era el infierno. Pero Dios hizo el gran intercambio, nos atribuye justicia, nos hace justos, nos declara justos. ¿Y entonces qué somos? ¿Justos? ¿Lo entiendo? No. ¿Lo siento? Muchas veces no. ¿Lo soy? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Entonces, el significado es atribuir justicia. Y hay una nota acá del doctor Riley, que es un escritor de una Biblia muy buena, que dice, no obstante, con condenar o justificar se anuncia el estado verdadero y real de la persona. Sin embargo, la persona malvada ya es malvada cuando se pronuncia el veredicto de condenación. Igualmente, la persona justa ya es justa cuando se anuncia el veredicto de justificación. Así que, si una persona cree, pero cree en Cristo poniendo su fe en el autor de la fe, en la persona de Cristo, es declarada justa. Si no cree, es malvado para toda la vida. Por eso hice esa diferencia. Y desde que el mundo es mundo y desde que Cristo estuvo en la cruz, se dividió en dos. Los que fuimos justificados por la fe y los perdidos. ¿De qué lado está usted? Acá nos divide esto. ¿Usted está del lado de los justos o del lado de los no justos? Los justos son los que pusieron su fe en Jesucristo. Los justos son los que entendieron que a pesar de su pecado, la sangre de Cristo los limpia y colocan la fe. El resto puede venir a la iglesia hasta ser miembro de la iglesia, hasta cantar y servir. Pero si no tuvo un encuentro personal con Jesucristo, de nada sirve. Entonces, en una palabra fácil, ¿qué significa justificación? A ver, ¿quién me lo explica? ¿Vamos? A ver, otra vez, levanten la mano los justos. Bueno, por lo menos levantan la mano ahora. Bien, ¿y por qué levantó la mano? ¿Y qué hizo Jesús con sus pecados? Los puso en Él. Al que no conoció pecado, estoy citando de memoria 2 Corintios 5:21, lo vamos a leer después. Al que no conoció pecado, por Raúl, ponga su nombre, se hizo pecado para que Raúl fuese hecho
justo delante de él, justicia, me atribuyó la justicia, la colocó en mí. ¿Qué hizo? Absorbió mi culpa poniéndola en Cristo. ¿Sí? Ese es el significado fácil de la justificación. Yo no sé por qué a veces los que enseñan teología complican tanto la vida para entender una verdad tan fácil. Pero el problema de la justificación, bueno, podemos pensar primero, ¿Dios es justo o no es justo? Claro que es justo. Si Dios es justo, al ser justo Él puede atribuir justicia, pero se mete en un problema en dejar que un culpable sea justo. Y tengo algunos ejemplos. A ver, Abraham le llama el juez de toda la tierra. Pablo le llama el juez justo en 2 Timoteo 4:8. En Hebreos le llama el juez de todos. Pero hay tres cosas que podrían suceder. La primera que puede suceder, si todos somos pecadores, separados de la presencia de Dios, ¿qué tendría que hacer Dios? Condenarnos. Sí o sí condenarnos. ¿Por qué? Porque Él es justo y no puede manchar su justicia. Esa sería la primera. La segunda, podría ser que al declararme justo a mí y recibirme tal como soy, me declare justo pero comprometa su justicia. Pero ninguna de las dos. ¿Saben qué hizo Él? Me tomó tal como soy, me perdonó, me redimió, y la lista de cosas que sabemos que ocurren en la salvación, entonces me transformó. ¿Por qué? Porque la salvación es transformación, no es cambio. Me han escuchado decir esto un montón de veces, pero yo puedo cambiar de una banca a la otra banca. Pero si yo transformo esa banca y hago 4 bancas, la corto y hago 4 bancas, después no tengo una, tengo 4. ¿Por qué? Porque la transformé. La Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Exactamente, todas fueron hechas nuevas. Lo sabe de memoria, ¿lo creen? Ahora, el diablo es experto en traer a nuestra memoria las cosas pasadas. Así que te crees justo, te va a decir ahora cuando salgas. Pero mirá lo que hiciste, ¿qué vas a hacer justo? Y va a empezar a traer, te peleaste con fulano, dijiste, hiciste esto. Cristo me justificó, perdonó todos mis pecados, y el diablo es experto no solo en traer el pasado, sino en complicarnos el presente, mostrándonos o haciéndonos creer que lo que Dios dice no es así, y lo vemos desde el Génesis. ¿Nunca le pasó que cuanto mejor está con el Señor, más pensamientos malos tiene? Ahora, el significado, ser declarado justo con un intercambio. El problema es que el juez justo tenía que comprometerse su justicia, pero lo hizo. Me declara justo. Y no cualquier justicia, la justicia de Dios. Job capítulo 9, versículo 5, versículo 2. ¿Quién me lo lee? Una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Yo lo tengo acá, pero si alguien lo tiene. Job capítulo 9, versículo 2. Viene, después de Esther viene Job, después viene Salmo, después viene Proverbios, si no estoy equivocado. Dice así: bien, como no te escuché, lo leo yo. Ciertamente yo sé que es así. Y la pregunta es, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo les di la respuesta recién, ahora la quiero escuchar de ustedes.
Porque Job se preguntó eso. Y para nosotros es complicado sentimentalmente sentirnos justos. Resulta que decís, soy justificado, nadie me puede acusar, pero llegás a tu colegio, a tu trabajo, a tu casa, hiciste algo que vos sabés que no es correcto, es pecado, y empieza el sentimiento de culpa. ¿El pecado trae tristeza? Sí. Y el verdadero cristiano va con esa tristeza, Dios le produce arrepentimiento, pero nunca quita la justicia. Él nos declaró justo a pesar de él. La justicia de Dios, yo tengo una lista de cosas, no voy a citar todas, es real, no es ficticia. Es permanente, no es perecedera. O sea, es para toda la vida y no va a desaparecer. Y definitivamente el hombre se puede justificar, sí. ¿Cómo? A través de Cristo. ¿Por sus propios medios? No, a través de Cristo. Porque solamente en Cristo hay esperanza. Ahora, el procedimiento, vamos a Romanos capítulo 3 otra vez. Y hacemos un favor, Emanuel, avísame cómo tengo que parar y después seguimos con la otra parte. Capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tienen ahí abierto? Romanos capítulo 3. Romanos está un poquito antes de Génesis. Y después de Apocalipsis, ¿está bien? No, vamos. Dice, pero ahora, ¿aparte de qué? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de ¿quién? De Dios, testificada por la ley y por los profetas. De hecho, pensamos, Abraham fue justificado. Abraham, el amigo de Dios, fue declarado justo. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Creyó. ¿Sí? Pero miren el versículo. Dice, pero ahora, aparte de la ley y el plan de Dios para proveer justicia, se centra en una persona. ¿Cuál es el centro en ese versículo? La justicia de Dios testificada por la ley, y en el versículo 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios es el que justifica, no hay otra manera de hacerlo. Dios es el que justifica. A veces nosotros pensamos en justificación y utilizamos de esta manera, porque se utiliza en español. Metí la pata en algo y quiero justificarme. Y ver las opciones para tratar de salvarme. No, eso no es. Porque ese tipo de justificación dura un ratito. La justificación de Dios es permanente, no es perecedera. Pero, fíjense, vamos al libro de Hechos, Hechos 13, para verlo un poquito más claro. Porque fue aparte de la ley. Aparte de la ley mosaica, aparte de los 10 mandamientos, que en realidad son 613, que nadie podía cumplir, porque si alguien quería cumplirlos y fallaba en uno, se hacía culpable de todos. Esa parte de eso, no tiene nada que ver con eso. Hechos, capítulo 13, versículo 39. Dice, y que todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado. ¿Quién? Todo aquel que cree, todo aquel que cree. Para que tengan una idea del contexto, vamos a leer el 38 también. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, o sea de Cristo, se os anuncia el perdón de pecados. Y aparte del perdón de pecados, todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado.
Es que yo me voy a justificar porque cumplo todos los mandamientos. Y vemos en la Biblia a los fariseos golpeándose el pecho y tratando de ser justos. Vemos hoy un montón de hipócritas aparentando lo que no son. Pero cuando soy justificado, y lo vamos a ver más adelante, pero la justificación, ¿sabe a qué me lleva? A una vida de pureza, porque soy declarado justo. Entonces, es aparte de la ley, aparte de cualquier cosa que yo pueda hacer. La justificación es una justicia pasiva, porque no puedo hacer nada yo. Todo lo tengo que recibir. Si hay algo que yo pudiera hacer, ya no sería gracia. Cualquier cosa que el hombre intente hacer, ya no sería gracia. La única parte que le toca al hombre es creer. Lo demás es obra de Dios. Entonces, fíjense, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Está atrás, es chiquitita. Para que tengamos una idea de dónde viene. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Voy a leer el 10 también. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló la venida de Cristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación, estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, y su justicia iba a ser atribuida a todo aquel que cree antes de la fundación del mundo. Eso no significa que Dios elige a uno para salvación y a otro para condenación, pero Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas, la presciencia de Dios. Entonces, al que conoció, también lo justificó. Y Él de antemano conoció todos nuestros hechos. Él sabía que usted iba a estar hoy aquí. Él sabía que yo iba a estar hoy aquí. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es, fuera de la ley, todo en Cristo. Y Jesús lo dice de una manera magistral. No se separen de mí, porque si se separan de mí no pueden hacer nada. Y a veces nosotros queremos actuar como personas religiosas. Yo soy de la iglesia. Y queremos aparentar. Yo no valgo por lo que soy como persona. Yo valgo por lo que Cristo hizo. Entonces, lo que yo soy un hijo de Dios, justificado y perdonado por la sangre del Cordero. ¿Volvemos a Romanos? Capítulo 3, otra vez. Y otra vez el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para todo aquel que cree, no hay diferencia. La fe en Jesucristo. La justicia llega por fe en el ahora revelado. Acabamos de leer 1 Pedro, alguien que había sido revelado. ¿Qué significa revelado? Que se mostró, así de fácil, que se manifestó. Había un velo que lo tapaba, ese velo fue quitado y la salvación llega a todo aquel que cree. Entonces, la justicia viene por medio de Jesucristo. Ahora, tengo que entender que es por medio de la fe y no a causa de la fe. La fe es el medio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es nuestro, no es de vosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 5, 19 dice, el don de la justicia. Es un regalo. No hay nada que podamos hacer para ser justos. Él lo hizo. Y definitivamente tiene que tener
la persona correcta a la fe. ¿Cuál es? Cristo. Fíjense conmigo, que usted está mirando, tiene la Biblia abierta. Me habla en el versículo 21 de la fe que se manifiesta, perdón, de la justicia. En el versículo 22 vuelve a decir justicia y dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo lo marqué con rojo porque es su sangre. En el versículo 24, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Siempre es Jesús. No hay otra manera de ser justificado que no sea a través de Jesús. Y no sé si puede llegar a entender todo, pero con que entienda esto, Dios tomó mi pecado y lo puso sobre Cristo, y toma a Cristo y lo pone en mí. Y yo soy declarado justo porque me atribuyeron justicia. Es la justicia de Dios. Y tal vez cuesta razonarlo, pero es la justicia de Dios. ¿Cómo viene? Viene por medio de la fe. Vamos a parar acá. Piensen las preguntas que tenga y lo charlamos, no hay problema. ¿Está bien? ¿Oramos? Dios.